Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos. Por eso te alabamos, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, porque solamente tú puedes entender y comprender completamente nuestros momentos difíciles, nuestros momentos de triunfo, nuestros momentos de derrota. Tú, Señor, eres el único que puedes entender cada parte de nuestra vida, especialmente de allá lo que está en lo más íntimo de nuestro corazón, y esto por tu misericordia. Por eso yo te adoro y te bendigo en este día y te ruego en el precioso nombre de Jesús que nos dejes sentir más y más de tu misericordia cada día, Señor, especialmente a las personas que están escuchando esta meditación, que tú nos bendigas de una manera especial. Gracias, porque yo sé que estás aquí para hablarnos, para mostrarnos tu grandeza y tu poder. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenido, gracias por estar aquí conmigo para una meditación más en la palabra de Dios. Estamos en una serie sobre los nombres de Dios y hoy vamos a tocar el nombre de Elohé Hasedi. Elohé Hasedi, que significa el Dios de misericordia. El Dios de misericordia. Y para eso quiero comenzar tratando de hacer unas pequeñas definiciones de misericordia. Busqué en un diccionario y encontré lo siguiente. Primero voy a enfocar la misericordia desde el punto de vista de la religión. En el contexto religioso, la misericordia se entiende como la compasión y el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Es la gracia divina que perdona los pecados y ofrece redención y restauración a pesar de la indignidad humana. La misericordia de Dios se manifiesta en su bondad, paciencia y disposición a perdonar a quienes se arrepienten y confían en Él. Ahora, la misericordia desde la psicología. Desde la perspectiva psicológica, la misericordia se considera una emoción moral que implica la capacidad de sentir empatía y compasión por el sufrimiento ajeno. Es la inclinación a aliviar el dolor y las dificultades de los demás, sin esperar nada a cambio. La misericordia también se relaciona con la amabilidad, la bondad y la capacidad de perdonar. Y desde el punto de vista del humanismo, en el humanismo, la misericordia se entiende como una virtud o valor humano que promueve la compasión, la bondad y la consideración hacia los demás. Se basa en el reconocimiento de la dignidad inherente de cada ser humano y la importancia de cultivar la empatía y la solidaridad. La misericordia humanista alienta a las personas a actuar con compasión, sin discriminación y a esforzarse por aliviar el sufrimiento y mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. Así como tratando de resumir estas tres cosas, la misericordia es un concepto que abarca la compasión, el perdón, la gracia y la bondad hacia los demás independientemente de su mérito. Tanto en el ámbito religioso como en el psicológico o en el humanista, la misericordia se considera una virtud fundamental que promueve la empatía, la solidaridad y el alivio del sufrimiento. ¿Por qué me parece interesante comenzar por aquí? Porque cuando pensamos en Elohé Hasedi, el Dios de misericordia, entonces tenemos que pensar en la misericordia de Dios. Y la podemos comprender mejor si tenemos este marco teórico de la definición de la religión, la psicología y el humanismo. Quiero leer un salmo, que es el Salmo 59, el versículo 10, que dice: el Dios de misericordia, es decir, Elohé Hasedi, irá delante de mí. Dios hará que vea
en mis enemigos mi deseo. Esto aparte es como una especie de salmo imprecatorio. Entonces vamos a hablar de el Dios de misericordia, quien es nuestro guía y nuestra protección. En momentos de adversidad, de pruebas, es reconfortante saber que no estamos solos. El salmista David, en medio de circunstancias difíciles, él sí estaba en momentos difíciles cada rato, encontró consuelo en el Dios de misericordia, a quien llamó Elohe Hasedi. Este nombre revela la naturaleza compasiva y amorosa de Dios, quien promete guiarnos y protegernos en medio de nuestras batallas. Hoy exploraremos cómo el Dios de misericordia actúa como nuestro guía, nuestro protector y el que satisface nuestros deseos más profundos. Primero, el Dios de misericordia es nuestra guía. Acabamos de leer el Salmo 59, el versículo 10, vuelvo y se lo leo. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Recuerde que cuando el pueblo salió de Egipto, Dios iba delante de ellos en una columna de nube para mostrarles el camino que tenían que seguir. Por la noche era una columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual tenían que transitar. Es decir, que Dios siempre fue con el pueblo de Israel. Los guiaba, iba delante de ellos, iba para guiarles y para protegerles de una manera especial. Lo interesante de esta experiencia es que en la misericordia de Dios, Dios nos muestra el camino correcto. Mire, el Salmo 25, el versículo 9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Bueno, usted va a encontrar en la Biblia cantidad de textos bíblicos, en los Salmos, en los Proverbios, que nos muestran cómo Dios nos guía a nosotros. La misericordia de Dios es la que hace que Él sea nuestro guía. ¿Por qué la misericordia? Porque según leímos en las religiones, en la psicología, en la sociología, todas las tres tienen algo en común, y es que toca con la empatía. Yo lo he ilustrado casi siempre que la misericordia es la capacidad que tenemos de meternos en el zapato del otro. Si yo me pongo los zapatos del otro, hay una canción que dice: camina conmigo una milla, en mis zapatos una milla. Y el desafío es a que si yo me pongo los zapatos de otro y camino por una milla, voy a entender más a esa persona porque me estoy poniendo en sus zapatos. La misericordia es eso. Entonces, cuando Dios nos guía a nosotros, lo que está haciendo es metiéndose en nuestros zapatos. Yo creo que yo voy a hacer una segunda meditación de la misericordia de Dios, tomando únicamente Filipenses, capítulo 2. Pero bueno, déjenme, la próxima meditación será sobre eso. Entonces, Dios nos va a guiar y Él va a llevar a los humildes, los va a llevar por el buen juicio hasta el buen juicio, y a los mansos les va a motivar y les va a guiar en su carrera. Es decir, que nos va a guiar a nosotros en todo. También Dios nos guía con su consejo, con su sabiduría. ¿Qué sería de nosotros sin el consejo de Dios? ¿Qué sería de nosotros sin esa guía de parte de Dios para nosotros? Isaías 48:17 nos dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Escucha lo que dice el Señor: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña, escuche, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. No, yo no encuentro mejor guía que sea Dios quien me guía a mí por el camino. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios sabe que nosotros tenemos la tendencia a vivir en nuestra voluntad
y en hacer lo que nosotros queremos y lo que nosotros pensamos que es lo mejor, pero resulta que no. Casi siempre nuestras decisiones son decisiones erradas. Casi siempre nuestras decisiones van en contravía a la voluntad y al camino de Dios. Entonces, como Dios sabe eso, Dios en su misericordia, Él ha dicho, a ver, déjenmelo poner en estos términos. A ver, estos manes siempre van a andar por donde ellos quieren y yo quiero ayudarles, entonces yo los voy a tomar de la mano y yo los voy a llevar. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él nos guía con su consejo y con su sabiduría. Esto es lo que nos dice Isaías. Dice, yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente. O sea, todo lo que recibimos de Dios es para nuestro beneficio, nuestro provecho, y Él es el que nos encamina por el camino que debemos seguir. ¿No le parece a usted como fabuloso, interesante que Dios nos cuide y nos guarde? En segundo lugar, el Dios de misericordia es nuestro protector. Dios nos defiende de nuestros enemigos. Tenemos enemigos por todas partes. Pero Pedro dice que ojalá que esos enemigos sean porque nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y no que tengamos enemigos porque somos malas gentes nosotros. Pedro aclara eso. Pero de todas maneras, el cristiano va a tener enemigos. ¿Y cuáles son los enemigos del cristiano? Los enemigos del cristiano, pues son los que siempre se han dicho, ¿no? El mundo, el demonio y la carne. El mundo, el demonio y la carne son nuestros tres principales enemigos. El mundo, porque el mundo no soporta la vida de los santos en medio de la perversidad del mundo. El demonio, porque esa es su función es derrotar a los hijos de Dios. La carne, porque si nosotros nos sometemos a la carne, Romanos 8 dice que si nos dejamos llevar por la carne encontraremos la muerte. Entonces, Dios es nuestro protector en cuanto a esto de los enemigos. Él nos defiende de nuestros enemigos. En el Salmo 18, el versículo 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hasta Martín Lutero tuvo que esconderse alguna vez en un castillo para que no lo matara el Papa. El Papa lo había mandado matar. La orden era, lo encuentran, lo matan. Entonces Martín Lutero tuvo que esconderse en un castillo. Dicen que allí fue donde escribió el famoso himno aquel de Castillo fuerte es nuestro Dios. Y es que en Él tenemos ese refugio seguro. En Dios tenemos el refugio seguro, porque como Dios de misericordia, Él es nuestro protector. Él es nuestro protector. Yo no sé si en alguna de mis meditaciones mencioné alguna vez un incidente que me contó alguien. Yo pastoreaba en un lugar en Bogotá, Colombia, que era un lugar un poquito peligroso en esa época. Se llamaba el barrio, o se llama el barrio La Perseverancia. Está en lo que es la parte central de Bogotá. Y yo pastoreaba allí. Y yo un día fui a una emisora cristiana que hay en Bogotá que se llama Nuevo Continente. Y me senté en la oficina del director y estuvimos hablando un rato. Y cuando él supo que yo estaba pastoreando en La Perseverancia, me dijo, voy a contarle una experiencia que nosotros tuvimos en La Perseverancia. El cura católico nos invitó un día porque él quería discutir con nosotros acerca de la Biblia. Pero nos citó un poquito tarde, nos citó después de las 9 de la noche. Cuando nosotros llegamos allí, el barrio de hecho era un barrio un poquito peligroso. Cuando llegamos allí, el sacerdote católico nos atendió muy bien. Entramos a su oficina, nos ofreció, en Colombia muy común, ofrecerle a uno cafecito y comenzaron la charla. Y él dice que los envolvía y los envolvía hasta que eran pasada la medianoche, cuando ellos dijeron, no, tenemos que irnos ya porque ya es tarde. Entonces el sacerdote los despidió y ellos salieron y se fueron a caminar desde el templo católico hasta donde se podía tomar el autobús. Eran más o menos unas 7, 8 calles, entonces y no era nada seguro ese lugar, pero ellos bajaron, en el nombre del Señor, bajaron, tomaron su bus y se fueron.
La sorpresa del gerente de la emisora, que en ese tiempo me dice, la sorpresa para nosotros es que él vuelve y nos llama y dice, yo quiero hablar con ustedes porque ahora estoy más interesado en hablar con ustedes. Ellos volvieron, era el gerente de la emisora con un amigo, y volvieron a ese lugar y el cura les dijo, el sacerdote les dijo, mire, yo estoy impresionado con ustedes porque lo que yo hice la vez pasada que estuvieron aquí es que yo les había tendido una trampa. Yo había contratado un grupo de personas para que cuando ustedes bajaran, ellos los golpearan. Los con garrotes, con puños, con patadas, como fuera, que los dejaran ahí, ojalá muertos a golpes. Dice, pero pasó algo. Explíquenme ustedes por qué ustedes buscaron como escolta al ejército. Entonces el gerente de la emisora que me está contando, él me dice que él se miró con el compañero y dijeron, no entendemos. Entonces él dice, sí, mire, cuando ustedes salieron de aquí, las personas que los estaban esperando, cuando les iban a salir al encuentro, se dieron cuenta que ustedes iban por lo menos con 12 soldados, 6 soldados a un lado y 6 soldados al otro lado. Y ustedes iban en medio de los soldados y los soldados iban como guardaespaldas, como haciéndoles guarda de honor, y ellos bajaron los soldados y ustedes iban en medio de los soldados, así que las personas que yo había contratado para que los golpearan no pudieron hacerles nada. ¿Cómo supieron ustedes que yo había contratado a esas personas? ¿Por qué ustedes trajeron escoltas? ¿Por qué ustedes trajeron al ejército? El amigo mío, no era mi amigo, pero él le dijo al sacerdote y con el compañero le dijeron, lo sentimos, pero primero no sabíamos nada de eso, pero lo único que podemos entender es lo que la Biblia dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios nos protege de nuestros enemigos. Hay muchas ocasiones en que nosotros hemos sido protegidos y no nos hemos dado cuenta. No somos conscientes de la protección y la misericordia de Dios con nosotros en ese sentido. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Todos, yo creo que casi todos los que de alguna manera ven este tipo de meditaciones es porque tienen algún conocimiento de la Biblia. En el Salmo 91 es un salmo excelente para mostrarnos a nosotros: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿quién confiaré? Escuche, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Castillo fuerte es nuestro Dios. Eso es lo que dice el Salmo 18. El Salmo 91 dice que Él nos va a proteger con sus alas, nos va a cuidar, nos va a guardar. El Salmo 121 también nos habla de la protección de Dios. Hay tantos salmos y tantos pasajes de la Biblia que nos muestran y nos hablan de la misericordia de Dios, protegiéndonos, dándonos seguridad, dándonos fortaleza, que esa es la misericordia de Dios actuando en nuestra vida. Esa misericordia de Dios como protector es la que nos cubre con su gracia, con su amor. El Salmo 103, que es un salmo lleno de agradecimiento hacia Dios, es un salmo donde se muestra cómo Dios, por su amor y su misericordia, ha provisto todo cuanto nosotros necesitamos. Pero quiero leerle un pasaje del Nuevo Testamento en el libro de Romanos, capítulo 8, el versículo 33 al 39, que dicen: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada nos puede tocar si no es la voluntad de Dios. Recuerde siempre esto: cuando algo que no a nosotros nos parece que no es bueno para nosotros, que es un mal para nosotros, cuando es alguna de esas cosas va a llegar a nuestra vida, siempre tenga en cuenta que la misericordia de Dios está para protegernos, cuidarnos y guardarnos, y que nada, absolutamente nada
pasa sobre nosotros y no es por la voluntad y el consentimiento de Dios. Acuérdense lo de Job. Job sufre todo lo que sufre, pero lo sufre por el consentimiento de Dios. Todo lo cuanto pasa en nuestra vida está bajo el consentimiento de Dios, bajo la voluntad de Dios. No hay nada, absolutamente nada que nos pueda pasar a nosotros sin que Dios esté presente ahí. Por eso cuando dice Pablo aquí que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni el presente, ni el pasado, ni el futuro, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La protección de Dios está con nosotros. Esa es la protección, la misericordia de Dios protegiéndonos a nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. Y tercero, el Dios de misericordia satisface nuestros deseos. A ver, hay dos cosas aquí, necesidades y deseos. Entonces el Dios de misericordia satisface nuestras necesidades y nuestros deseos. Hay cosas que son necesidades, pero hay otras que no son necesidades, pero que son deseos. Por ejemplo, yo tengo una casa, pero le pido al Señor, o quiero tener una casa mejor que la que tengo. Entonces la necesidad está suplida porque ya tengo una casa, pero tengo un deseo que es mejorar mi casa. Dios me puede suplir tanto la casa como mi deseo de mejorar la casa. Bueno, de hecho ya Dios me suplió a mí la casa porque estoy viviendo en ella, tengo la casa, pero si quiero una casa mejor es un deseo, que no es una necesidad imperante, pero es un deseo. Nosotros estamos llenos de deseos. Mire, hace ya creo que un poco más de un año, yo tenía, mi computador no es un computador de los de la última generación, pero más o menos hace un buen trabajo mi computador. Pero yo quería algo un poquitico más, como que resistiera más el trajín que a veces le doy yo a los computadores. Y le dije al Señor que me proveyera un computador. Y un día llegué a una tienda donde venden solo computadores y estaban vendiendo uno en un precio especial y era mejor que el que yo estaba usando. Entonces yo le dije al Señor, yo quisiera ese computador porque estaba buscando un computador un poquito mejor. Y el asunto es que el Señor me dio ese computador. Entonces no era una necesidad básica, primaria, principal, pero era un deseo. Y Dios, a ver, la misericordia de Dios a veces hace que Él cumpla o nos dé nuestros caprichos. ¿Qué son caprichos? Pero esa es la misericordia de Dios. Dios es así. Y Dios nos da lo que necesitamos también. Las necesidades básicas del hombre, Dios las suple. Dios suple nuestras necesidades básicas. Que es más o menos lo que Pablo dice. Si tengo techo, abrigo y alimento, lo tengo todo. Esas vendrían a ser como las necesidades básicas desde un punto de vista. Modernamente hay más necesidades básicas en el hombre, pero Dios suple nuestras necesidades básicas por su misericordia. Pero Él cumple también nuestros deseos, nuestros caprichos. El Salmo 37:4 dice, deleítate, espero que esté citando bien el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que si yo me deleito en Dios, si yo vivo para la gloria de Dios, que Dios me dé a mí esos deseos, esas peticiones de mi corazón, va a ser algo normal y natural. No porque yo los merezca, sino porque la misericordia de Dios actúa también en ese campo, en el campo de que Dios satisface nuestros deseos. Dios nos da eso que nosotros deseamos allá en nuestro corazón. Mateo 7, creo que es en el versículo 7. Bueno, pues está en Mateo 7. Dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. El Señor está, algunas versiones dicen yo les pido que pidan.
Yo les pido que toquen. Yo les pido que insistan. Es lo que dijo con la viuda del juez injusto. Insistan. Y Dios va a proveer y va a dar conforme a sus riquezas. Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de la vida y de la salud. Él nos va a dar lo que necesitamos, lo que queremos, lo que es parte esencial en nuestras vidas, pero también, que aunque no sea esencial, lo queremos. Un bienestar supuestamente mejor para nosotros, pero Dios está pendiente de todo, hasta de los más mínimos detalles en eso. Por eso, hablando de este Dios que es el Dios de la misericordia, el Dios de la misericordia, escúcheme, es interesante leer textos como el de Lamentaciones, donde dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Eso es excelente. Cada mañana la misericordia de Dios es nueva. Es decir, que tenemos una misericordia fresquita cada día para nuestra vida. Isaías 54, el versículo 10 dice, porque los montes se moverán. Escuche, los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia. Yo creo que vale la pena leer otra vez este texto bíblico, Isaías 54, 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia. ¿Quién es el que está haciendo la promesa? El que tiene misericordia de nosotros. Dice, el que tiene misericordia de ti. De ti, de mí, Él tiene misericordia y Él es quien está prometiendo y diciendo que los montes se van a mover, que los collados van a temblar, que los montes se van a trasladar a la mar, que van a pasar miles de cosas, pero la misericordia de Dios no se va a apartar de nosotros, ni tampoco el pacto se va a quebrantar, porque el Señor lo ha dicho, el que tiene misericordia de nosotros. Dios es un Dios de misericordia. Ya dijimos que misericordia es como ponernos en el lugar del otro. La misericordia conlleva la compasión, la misericordia conlleva el amor, la misericordia conlleva la empatía. Así que Elohe Hasedi, el Dios de misericordia, está con nosotros cada día para ayudarnos, sustentarnos, bendecirnos. El Dios de misericordia, Elohe Hasedi. Elohe Hasedi es nuestro fiel compañero en el camino de la vida. Él nos guía con su sabiduría, nos protege con su poder y satisface nuestros deseos más profundos con su amor incondicional. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Él nos ha prometido que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Caminemos con fe. Caminemos con fe sabiendo que Dios, ese Dios de misericordia, Elohe Hasedi, va delante de nosotros, nos guarda de todo mal y nos colma de sus bendiciones eternas. Oh, a mí me mueve por dentro este Elohe Hasedi, este Jehová de misericordia, este Dios de misericordia. Por eso quiero hacer énfasis en la próxima meditación, si el Señor lo permite, acerca de la muestra más grande de misericordia de Dios. Está cuando Cristo tomó su forma humana, cuando se encarnó. Y vamos a meditar en este Jehová misericordioso. Jehová es misericordia, tomando Filipenses 2. Por ahora, le invito a que confiemos más
en la misericordia de Dios, sabiendo que Dios siempre va delante de nosotros y nos va a sustentar con su poder. Padre, yo te doy gracias porque eres mi Dios de misericordia. Gracias porque me llenas de tu misericordia, porque tu misericordia es nueva cada mañana, cada día. Tengo nueva misericordia de parte tuya hacia mí, Señor. Te ruego que aquellos que han escuchado esta meditación también sean llenos de tu misericordia y que tú les muestres tu misericordia aún en esas cosas pequeñitas, en las cosas grandes, en todo momento muestres tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Me alegra que haya estado aquí conmigo compartiendo estos minutos acerca de la misericordia de Dios, Elohé Hasedi, el Dios de misericordia. Dios le bendiga. Gracias por vernos. No olvide suscribirse, dar like y tocar la campanita. Dios le bendiga.